La noche había caído sobre Ciudad Nezahualcóyotl, con ese manto pesado de calor húmedo y ruido lejano de motores viejos. Las luces de la calle parpadeaban como si también estuvieran cansadas de la vida. En un cuarto pequeño, con paredes descascaradas y olor a humedad, un joven estaba sentado frente a un escritorio improvisado, hecho de madera torcida y manchas de café seco. Ángel Moreno, de 24 años, tenía los codos apoyados sobre la superficie, los dedos entrelazados, el rostro inclinado y la mirada perdida en un solo objeto. Una pistola oxidada envuelta en un trapo viejo. No era suya. Se la había dado Memo, su amigo de la infancia, con una frase que le retumbaba en la cabeza como un eco maldito. Es por si tienes que decidir rápido, carnal. La respiración de Ángel era corta, como si cada bocanada de aire doliera. Su camiseta blanca estaba empapada de sudor, y no solo por el calor agobiante. El silencio de la habitación era denso, cortante, solo interrumpido por el sonido metálico de un ventilador viejo girando sin fuerzas. En un rincón, una veladora consumida dejaba un hilo de cera seca sobre una repisa que sostenía una imagen rota del Sagrado Corazón. «Neta, esto es lo que queda de mi vida», susurró Ángel, sin esperar respuesta. No era la primera vez que lo pensaba. Desde que su madre enfermó y dejó de poder trabajar en el mercado, la vida se volvió una cuesta empinada. Perdió el empleo en la vulcanizadora por un recorte, y desde entonces, cada día era una pelea contra el hambre y el miedo. Las deudas crecían, los vecinos ya ni saludaban, y Memo le ofrecía una salida rápida, fácil, mortal. Respiró hondo. Cerró los ojos, pero ahí, en la oscuridad, todo era peor. Volvía a ver la cara flaca de su mamá, las lágrimas que ella escondía cuando pensaba que él no la veía. Volvía a escuchar el estómago gruñendo por las noches, el sonido seco del refri vacío, y esa sensación de estar perdiéndose a sí mismo. Se levantó de golpe, tirando la silla al suelo. Caminó de un lado a otro como fiera enjaulada. Quería gritar, llorar, golpear algo. Pero solo se dejó caer de rodillas en el suelo. «¿Qué quieres que haga, Dios? ¿Qué chingados quieres de mí?», dijo, mirando al techo agrietado como si esperara que se abriera. El cuarto se llenó de un silencio aún más profundo, una ausencia total, como si hasta el mundo lo hubiera abandonado. «Hey, si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Te prometo que valdrá la pena». En ese instante, una gota de agua cayó del techo. Ángel la sintió en su brazo y lo estremeció. Se quedó quieto. Miró la pistola sobre el escritorio como si fuera una serpiente dormida. Luego miró sus manos. Temblaban. Su madre, desde el cuarto contiguo, tosió con fuerza. Ángel se levantó rápidamente, como si esa tos fuera un disparo. «¿Estás bien, ma?», preguntó asomándose. «Sí, mijito. Solo es la garganta seca», respondió con voz débil. Él asintió, aunque sabía que no era solo la garganta. La enfermedad avanzaba, y él no podía hacer nada. Regresó a su cuarto, cerró la puerta, encendió la veladora, y se sentó otra vez frente a la pistola. La miró fijamente. Su dedo se acercó lentamente. Entonces, algo ocurrió. No fue un ruido, no fue un golpe. Fue una sensación, como si el aire se hubiera hecho más denso, más frío. Una calma extraña llenó el cuarto. Ángel se quedó inmóvil. Un susurro, suave, apenas audible, pareció rozar sus oídos. «Ángel». Se giró bruscamente. No había nadie. «¿Quién?» Nada. Solo el zumbido del ventilador. Y esa voz, que aún resonaba dentro de él como una gota cayendo en un pozo profundo. Su piel se erizó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo tuvo miedo de sí mismo. El sol del mediodía caía a plomo sobre las calles de Tepito. El aire olía a grasa, a sudor, a pólvora vieja. Puestos de ropa pirata, bocinas estridentes, rostros desconfiados y miradas duras. Aquel lugar no era nuevo para Ángel. Había crecido visitándolo con su tío, que vendía tenis en el tianguis.
Pero ahora estaba allí por algo que le revolvía el estómago. Caminó con pasos inseguros, las manos en los bolsillos, esquivando a los vendedores que gritaban ofertas. Sentía que todos lo miraban, que sabían lo que venía a hacer. Cruzó la esquina de Matamoros con Peralvillo y entró en una vecindad con paredes grafiteadas y portón oxidado. En el fondo del patio lo esperaba Memo. Sentado sobre una moto itálica negra, con una sonrisa torcida y una cadena gruesa al cuello, Memo parecía más grande que antes. Su mirada estaba cargada de una confianza agresiva, como si nada pudiera tocarlo. «Carnal, llegaste. Ya pensaba que te habías rajado», dijo dándole una palmada en el hombro. «No me rajé», respondió Ángel, seco mirando el suelo. Memo lo invitó a sentarse en una silla rota junto a él. Sacó una caguama de una hielera azul y se la ofreció. Ángel la rechazó con la cabeza. «Está bien, no vienes a pistear. Vienes a hablar de feria, ¿no?» Ángel asintió, incómodo. Memo se rascó la barba y bajó la voz. «Es algo sencillo. No tienes que disparar, no tienes que cargar, solo estar ahí. Observar. Cuidar el punto mientras los otros se mueven. Es una noche. Te llevas 5.000, fácil. 5.000. La cifra le retumbó como un tambor en la cabeza. Con eso pagaría la renta atrasada, compraría las medicinas de su mamá, llenaría el refri. Y tal vez algo más. ¿Y si me agarran? Memo soltó una carcajada. ¿Quién te va a agarrar? Estás conmigo. Mira, te he visto desde morritos. Sé que no eres de estos rollos, pero ya estás grande. Hay que sobrevivir. El mundo no espera a los buenos, güey. Ángel apretó las manos. Sentía la garganta seca. No sé, Memo. No sé si esto es lo mío. Memo lo miró con cierta ternura ruda. Mira, Ángel, yo sé que tu jefa está enferma. Sé que tú no tienes chamba desde hace rato. Yo te ofrezco esto porque me importas. Porque aquí, en la calle, no hay muchas opciones. Hubo un silencio. Solo el zumbido lejano de un taladro mecánico y los gritos de un vendedor de películas pirata se colaban desde fuera. El mundo seguía su curso, indiferente a los dilemas morales. Ángel se levantó de la silla, caminó unos pasos por el patio, miró al cielo, gris, espeso, inmóvil. «Dame chance de pensarlo», dijo sin mirar a Memo. «Tienes hasta mañana, carnal. Mañana en la noche es el jale. Si no vienes, no hay pedo, pero no vengas después a pedir favores, ¿va?» Ángel asintió. Se despidieron con un choque de puños, como lo hacían de niños. Pero ya no eran niños. Al salir a la calle, el bullicio de Tepito lo golpeó con fuerza. Gente regateando, niños corriendo descalzos, música a todo volumen desde una bocina colgada en un poste. Todo era movimiento, ruido, vida y peligro. Mientras caminaba hacia la estación del metro Lagunilla, recordó los días en que trabajaba en la vulcanizadora de Don Rosendo. Eran días duros, sí, pero al menos dormía tranquilo. Tenía las manos llenas de grasa, pero el corazón limpio. Ahora el corazón le pesaba como una piedra. El vagón del metro estaba lleno. Se aferró al tubo metálico mientras el tren avanzaba. A su lado, una mujer mayor rezaba en silencio con un rosario en mano. Ángel la observó, casi hipnotizado. ¿Y si la voz de anoche fue una advertencia?, pensó tragando saliva. Pero la necesidad no da tregua, ni espera respuestas divinas. Esa noche, el calor era más espeso que nunca. El ventilador giraba con desgano empujando aire tibio que no refrescaba nada. Ángel estaba acostado sobre el colchón viejo, sin camisa, con los ojos fijos en el techo manchado de humedad. Afuera, los perros ladraban como si presintieran algo. Dentro, el silencio pesaba. La pistola seguía ahí, envuelta en el mismo trapo, como si no se atreviera a mostrarse del todo. Ángel la había metido en el cajón del escritorio, pero sentía su presencia como si lo estuviera observando. Su madre ya se había dormido, o al menos eso creía. La tos había cesado y la casa entera parecía contener la respiración. Daban las 2 de la mañana en su celular. Ángel lo apagó. No quería ver mensajes.
No quería que Memo le escribiera. No quería pensar, pero los pensamientos eran como ratones encerrados, corriendo en círculos sin parar. Se cubrió los ojos con el brazo, buscando oscuridad dentro de la oscuridad. Entonces ocurrió. No fue un sueño. Estaba despierto, lo sabía. El aire cambió, como si la atmósfera misma se tensara. Un escalofrío le recorrió la espalda, desde la nuca hasta los pies. Algo invisible había entrado en la habitación. No lo vio, no lo tocó, pero lo sintió con cada fibra de su ser. Y luego lo escuchó. Ángel. La voz no venía de afuera, no venía de adentro. Era como si hubiera surgido del mismo aire. Suave, clara, cercana. Abrió los ojos de golpe, se incorporó y miró en todas direcciones. Nada. Solo la penumbra, el zumbido del ventilador y el sonido lejano de un claxon en la calle. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz baja, más por reflejo que por valentía. Silencio. Se levantó. Caminó descalzo hasta la puerta. Estaba cerrada. Se asomó por la ventana. La calle vacía. Todo igual. Volvió a sentarse en la cama. El corazón le latía tan fuerte que casi podía oírlo. «Estoy perdiendo la cabeza», murmuró frotándose el rostro con ambas manos. Pero en el fondo sabía que no era locura. Esa voz no era parte de su imaginación. No sonaba como sus propios pensamientos. No era dura ni agresiva. Era distinta, casi cálida. Miró la veladora junto al altar improvisado de su abuela. Una imagen descolorida del Sagrado Corazón, una cruz de palma y un rosario de cuentas partidas, todo cubierto de polvo. Se acercó, encendió la veladora. La llama parpadeó por un momento, como si dudara en mantenerse viva. Ángel se quedó mirándola. Recordó a su abuela doña Concha rezando cada noche antes de dormir. Siempre le decía: «Mijo, cuando no sepas qué hacer, habla con él. No necesitas palabras bonitas, solo habla». «¿Eres tú, Jesús?», preguntó Ángel sintiéndose ridículo. Nada. Pero el calor del cuarto disminuyó, el aire parecía más limpio, y una lágrima le rodó por la mejilla sin que se diera cuenta. «No sé qué hacer», confesó casi en un susurro. «Me están ofreciendo dinero, mucho, pero no es limpio, y no quiero perderme, pero no tengo cómo salvar a mi mamá. Estoy atrapado». Se quedó ahí de rodillas frente al altar improvisado, como si esperara una respuesta. Pero no llegó ninguna palabra, solo una sensación. Paz. Por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo. Se acostó nuevamente, sin encender el ventilador. Cerró los ojos, y aunque la voz no volvió a sonar, algo dentro de él se había encendido. Una chispa, una duda, una posibilidad. Al amanecer, la luz filtrada por la cortina sucia cubría el cuarto de Ángel con un tono grisáceo. El ventilador había dejado de girar. El calor persistía, pero no era lo que lo había despertado. Se había levantado antes de que sonara cualquier alarma, con una extraña sensación en el pecho, una mezcla de calma y confusión. Se sentó en la cama observando el altar pequeño, donde la veladora aún ardía débilmente. Su llama temblaba, como si peleara contra un viento invisible. Ángel se acercó, con los ojos cargados de insomnio. Tocó el rosario. Las cuentas frías se deslizaron entre sus dedos. «No estoy loco», susurró como si necesitara convencerse. Recordó con claridad la voz de la noche anterior. No había sido una ilusión. No sonaba como ninguna otra cosa que hubiera escuchado antes. No era amenaza, no era juicio, era presencia. Se puso de pie, caminó hasta la cocina y puso agua a calentar. Su madre estaba aún en su cuarto, y el sonido de su respiración entrecortada lo hizo volver a la realidad. La enfermedad avanzaba, el dinero escaseaba, el reloj corría. Mientras el agua hervía, abrió un cajón viejo buscando sobres de té, y entre trastes mal lavados encontró una Biblia forrada en papel con tacto desgastado. Era la de su abuela,
Nunca se había atrevido a tirarla, pero tampoco la había abierto desde el velorio. Se sentó con el libro entre las manos. Lo abrió al azar. Las páginas crujieron como hojas secas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Cerró los ojos. Sus labios se movieron sin querer. Jesús. Decir el nombre en voz alta lo estremeció. Era como invocar algo dormido, olvidado en lo más profundo de su alma. No era devoto, nunca lo había sido, pero en ese momento, algo dentro de él respondió. ¿Tú me hablaste anoche? Preguntó al aire con la voz temblorosa. ¿Fuiste tú? Silencio. Pero el aire se sentía distinto, como si el nombre pronunciado hubiera purificado el ambiente. En eso, la puerta del cuarto de su madre se abrió. ¿Ya estás despierto, mijo? Sí, ma. Ya casi está listo tu té. Ella apareció envuelta en un rebozo, con los pies arrastrando chancletas gastadas. Su rostro demacrado seguía siendo tierno. ¿Qué haces con esa Biblia? Ángel dudó un momento. Solo la abrí. No sé. Me acordé de mi abuela. Doña Tere sonrió con nostalgia. Tu abuela nunca se dormía sin leerla, y decía que Jesús siempre respondía, aunque uno no supiera escuchar. Ángel la miró fijamente. La frase le caló profundo. ¿Tú crees en eso, ma? Ella se sentó con dificultad en una silla de plástico. Creo que sin eso ya me habría muerto, hijo. A veces no es cuestión de creer, sino de agarrarse de algo para no hundirse. Él asintió en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Le sirvió el té y se lo pasó. Doña Tere le tomó la mano. Acompáñame a la iglesia hoy, ¿sí? Hace mucho que no vamos, me gustaría ir contigo. Ángel dudó. La iglesia siempre le había parecido un lugar ajeno, lleno de palabras que no entendía. Pero asintió. Está bien, vamos. Su madre sonrió como si le hubiera dado un regalo. Ángel volvió al cuarto. Se lavó la cara frente al espejo quebrado del baño. Mientras el agua le corría por el rostro, sus pensamientos eran una maraña de imágenes. La voz, la Biblia, el nombre de Jesús, Memo, la pistola, su madre. Todo estaba entrelazado. Y por primera vez, se preguntó si no había estado ignorando algo esencial todo este tiempo. La iglesia quedaba a unas cuantas cuadras de la casa. Una parroquia sencilla en Iztapalapa, con paredes color crema descascaradas por el sol y un portón metálico que rechinaba al abrirse. Era domingo, y aunque no había misa en ese momento, un grupo de personas entraba para orar, encender veladoras o simplemente sentarse en silencio. Ángel caminaba junto a su madre, sosteniéndola con cuidado. El sol del mediodía era implacable, y el pavimento parecía derretirse bajo sus pies. Doña Tere se apoyaba en él con más peso del habitual. Estaba más débil de lo que quería admitir. ¿Estás bien, ma? Sí, hijo. Solo dame chance de sentarme cuando lleguemos. Entraron en la iglesia. El aire ahí dentro era más fresco, más tranquilo. El olor a incienso, mezclado con cera y flores, llenaba el ambiente. Un coro suave ensayaba al fondo, sus voces flotando como un suspiro colectivo. Ángel ayudó a su madre a sentarse en una de las bancas de madera. Ella cerró los ojos y se quedó ahí, en silencio, respirando profundo. «Gracias por traerme, mijito», dijo después de un rato. «Este lugar me hace sentir menos sola». Él no respondió. Estaba mirando alrededor, incómodo. Todo le parecía lejano, como si estuviera en un mundo que no entendía del todo, pero había algo en el ambiente que le impedía salir corriendo, algo que lo sostenía. El padre Efraín apareció al fondo, saludando con una sonrisa serena. Era un hombre de unos 50 años, piel morena, delgado, con gafas colgando del cuello. Caminaba despacio, saludando con la mano a quienes encontraba. Al llegar a la banca donde estaban ellos, se detuvo. «Doña Tere». «Qué gusto verla de nuevo», dijo con una calidez sincera. «Padre, le presento a mi hijo Ángel». El sacerdote le extendió la mano. «Mucho gusto, joven. Su madre habla muy bien de usted». Ángel la estrechó con duda. «El gusto es mío, supongo».
El padre notó la incomodidad, pero no insistió. Se sentó en la banca de atrás y comenzó a hablar con voz baja, mirando al frente. ¿Sabe? Hay personas que vienen aquí buscando respuestas, y otras vienen solo para poder hacer silencio y escuchar lo que su corazón ya sabe. Ángel lo miró de reojo. Yo vine por mi madre. Y eso también dice mucho de usted. Un silencio se instaló entre ellos. No era tenso, pero sí denso. ¿Y si uno no sabe qué quiere escuchar?, preguntó Ángel casi sin pensarlo. El padre sonrió sin mirarlo. Entonces es buen momento para empezar a hacer las preguntas correctas. Doña Tere se limpió los ojos con un pañuelo. Mi hijo está pasando por un momento difícil, padre. No tiene trabajo. Estamos sobreviviendo. Ángel bajó la cabeza. Odiaba sentir lástima. Pero la verdad dolía más que el orgullo. No vine a buscar ayuda, dijo rápido. No todo lo que parece ayuda es caridad, respondió el padre. A veces solo es luz en el camino. Y a veces una pregunta adecuada puede cambiar el rumbo de una vida. Ángel tragó saliva. ¿Usted cree que Dios todavía escucha? Él nunca ha dejado de hacerlo. El problema es que nosotros a veces dejamos de hablarle. La frase quedó suspendida en el aire, como si el eco la repitiera en cada rincón del templo. La visita no duró mucho más. Doña Tere se cansó y pidió regresar. En el camino, Ángel no dijo nada, pero dentro de él algo se estaba moviendo, como si una puerta que había mantenido cerrada durante años comenzara a ceder, crujido a crujido. Esa noche, mientras ayudaba a su madre a acostarse, ella lo miró con dulzura. ¿Sabes qué me haría muy feliz, hijo? ¿Qué cosa? Que regresaras tú solito a la iglesia. No por mí, por ti. Ángel se quedó en silencio, mirando la Biblia que aún reposaba sobre la mesa del comedor. Algo dentro de él quería decir que sí. El reloj marcaba las 10 de la noche. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, sin luna, y el aire de Nesa tenía ese olor a tierra mojada mezclado con gasolina, típico después de un día caluroso. Ángel caminaba de un lado al otro en su cuarto, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor y el estómago vacío. La pistola seguía escondida, pero su recuerdo le pesaba como si la llevara en la cintura. El celular vibró. Un mensaje de Memo. Ya sabes qué onda, te espero a la 1 frente al Oxxo de Zaragoza. Trae chamarra negra, no preguntes. Ángel tragó saliva. Su mente era una tormenta. Tenía miedo, sí, pero también estaba harto. Harto de no tener con qué comprarle los medicamentos a su madre, harto de contar las tortillas, harto de ver cómo el mundo le pasaba por encima. Caminó hacia la cocina, abrió el refri. Solo había un pedazo de queso seco y un jitomate a medio podrir. Cerró la puerta con rabia. «Jesús, ¿qué hago?», murmuró, con la frente apoyada en la puerta oxidada del refrigerador. No hubo respuesta. Volvió a su cuarto. Se sentó frente al altar improvisado. La veladora ya se había consumido. Solo quedaba un charco de cera sobre el platito. Tomó el rosario. Lo apretó con fuerza. «¿Me estás probando? ¿O solo estoy hablando solo?». Sintió un ardor en los ojos. La impotencia se transformaba en rabia. «Si me hablas, habla ya, porque no sé cuánto más aguanto esto». El silencio fue brutal. Dolía más que cualquier grito. Golpeó la mesa con el puño. Quería romper algo. Quería correr. Quería desaparecer. Y sin embargo ahí estaba, aferrado a un hilo invisible que no sabía si era fe, miedo o locura. La puerta sonó. Era su madre. «Hijo, ¿estás bien?». Ángel respiró hondo. «Sí, ma, solo estoy pensando». Ella asomó la cabeza. Tenía los ojos cansados, pero la voz serena. «Mijo, no tomes decisiones desde la desesperación. Nada bueno nace de ahí». Ángel la miró sin poder responder. Sintió que su madre sabía más de lo que decía. «¿Tú crees que Dios me oye?». Ella asintió. «Creo que sí. Pero también creo que Él habla cuando uno está dispuesto a obedecer, no solo a escuchar». Cerró la puerta suavemente, dejándolo otra vez con sus pensamientos. Se sentó en la cama. Miró el celular.
Miró el rosario, miró sus manos. La oferta de Memo no era algo que pudiera aceptar a medias. Era una puerta sin regreso. Casi sin pensarlo se levantó, buscó una chamarra negra y la puso sobre la silla. Luego abrió el cajón. La pistola seguía allí. La sacó. Pesaba más de lo que recordaba. Volvió a mirar el altar. La figura del Sagrado Corazón estaba rota, con una grieta en medio del pecho. «No me dejes caer», susurró. Y fue entonces cuando el aire volvió a cambiar, no como antes. No con palabras, solo una presencia, una calma que no venía del exterior. Sintió algo que no sabía cómo explicar, como si la decisión estuviera ya tomada, pero no por él. Se quedó quieto, con la pistola en las manos, escuchando el sonido lejano de una sirena y el ladrido de un perro. Todo seguía igual allá afuera, pero adentro algo se había quebrado. Solo quedaban unas horas para decidir. Ángel no fue al punto de encuentro con Memo, no envió mensaje, no contestó llamadas. Solo se quedó sentado en la penumbra de su cuarto, escuchando el paso de las horas, como si cada minuto que pasaba fuera una decisión sostenida con alfileres. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, se acostó en la cama sin quitarse la ropa. No durmió, cerró los ojos, pero su mente no se apagaba. A la mañana siguiente, despertó con un ruido inesperado. Voces en la calle, risas jóvenes, música suave. Se asomó por la ventana. Frente a la parroquia, un grupo de muchachos estaba colocando sillas y una lona. Carteles coloridos colgaban de la reja. Decía: «Grupo Juvenil Rescatados, todos son bienvenidos». Su madre, sentada a la mesa, tomaba café con pan duro remojado en leche caliente. Lo miró desde la taza. «¿Por qué no vas a ver qué hacen?» «No sé, ma, no creo que sea lo mío. A veces lo que no es lo tuyo es justo lo que necesitas». Ángel suspiró. Terminó su café, se puso una sudadera y cruzó la calle. El ambiente era diferente. No era la misa tradicional. No había sermones. Era una charla al aire libre, sillas acomodadas en círculo, guitarras, voces espontáneas. Uno de los jóvenes de cabello largo y sonrisa amplia lo invitó a sentarse. Él aceptó con cierta desconfianza. «Bienvenido, bro. Soy el Tavo. Aquí nadie juzga. Si respiras, perteneces». Ángel no sabía si reír o salir corriendo. Escuchó varias historias. Algunos hablaban de depresión, otros de adicciones. Una chica con tatuajes en los brazos contó cómo había intentado quitarse la vida y una frase le salvó: «Dios no ha terminado contigo». Después fue el turno de Luz. Tenía la piel morena, ojos intensos y una voz suave, segura. Habló sin miedo. «Yo fui adicta al cristal desde los 14. Robé, mentí, dormí en la calle. Perdí a mi familia. Perdí mi dignidad. Pero un día, sentada en la banqueta, un señor se me acercó y me dijo: «Tu vida aún tiene propósito». Pensé que estaba loco, pero esa frase me persiguió. Terminé en un centro de rehabilitación cristiano, y ahí supe que Jesús no me había soltado nunca. Fui yo quien me solté de él. Ángel la escuchaba como hipnotizado. Había sinceridad en sus palabras. No hablaba como fanática. Hablaba como alguien que había estado en el fondo y había salido con las manos rasguñadas, pero viva. Cuando terminó la charla, él se le acercó. «Oye, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro», dijo ella sonriendo. «¿Cómo supiste que no estabas loca cuando escuchaste esa voz?» Luz lo miró con sorpresa, pero no rió, solo asintió. «Porque no me juzgaba, no me gritaba, me amaba». Aunque yo no me amaba a mí misma. Ángel bajó la mirada. «Yo escuché algo, una voz, una noche». «Entonces no estás loco», respondió ella. «Estás siendo llamado». Él no supo qué decir, pero por dentro algo se removió, como si una semilla, pequeña y olvidada, estuviera empezando a germinar en medio del caos. Luz le entregó una hoja con horarios de las reuniones. Su número estaba anotado al reverso. «No tienes que decidir nada hoy, solo no te pierdas». Ángel regresó a casa sin entender del todo lo que estaba pasando.
Pero esa noche, cuando encendió la veladora frente al altar, no pidió respuestas. Solo dijo, «Gracias por no dejarme solo». Y por primera vez en semanas, durmió. El cielo amanecía nublado, con una neblina tenue que se pegaba a los árboles y tejados como un susurro. Luz había invitado a Ángel a acompañarla en una peregrinación rumbo a la Basílica de Guadalupe. Era algo que hacía cada año, como agradecimiento por su segunda oportunidad. Él dudó al principio, pero algo en su interior le pedía ir. No como turista, como alguien que necesitaba respuestas. Salieron temprano desde Iztapalapa. Un grupo de jóvenes los acompañaba, algunos del grupo rescatados, otros nuevos. Llevaban mochilas ligeras, botellas de agua y un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe en tela bordada. Mientras caminaban, Ángel sintió que cada paso lo alejaba un poco más de la oscuridad de su cuarto, del peso de la pistola, del silencio de Dios. El concreto agrietado de las calles se volvía camino de penitencia, no por castigo, sino por necesidad. «¿Por qué haces esto cada año?», le preguntó a Luz. «Porque necesito recordar de dónde salí y agradecer por no haber muerto ahí». «¿Crees que sirve de algo caminar tanto?». Ella lo miró con ternura. «Cuando tus pies duelen, el corazón se calla y escuchas mejor». Ángel no respondió. Solo siguió andando. Durante el trayecto, conoció a otros peregrinos, una señora que pedía por su hijo desaparecido, un joven que venía a pedir perdón por haberle fallado a su padre moribundo, una pareja que había perdido un bebé, historias cargadas de dolor y esperanza. Cada encuentro era una sacudida. Pasaron horas caminando, atravesaron avenidas ruidosas, zonas grises y callejones olvidados. La ciudad era un monstruo vivo, indiferente a su paso, pero ellos seguían, cantaban, rezaban, lloraban en silencio. Al llegar a la calzada de Guadalupe, el corazón de Ángel palpitaba con fuerza. La basílica se alzaba imponente, como si los esperara. Miles de personas llegaban al mismo tiempo, algunos de rodillas, otros descalzos, muchos con lágrimas. Ángel sintió un nudo en la garganta. «¿Estás bien?», preguntó Luz. «Sí, solo no sabía que esto dolía así». «¿El cuerpo?». «No. El alma». No dijo más. Se separó del grupo y se acercó solo. Caminó hacia la explanada. Y entonces se arrodilló. Las rodillas golpearon el suelo duro, no con violencia, con entrega. Comenzó a avanzar, centímetro a centímetro, entre la multitud. No importaba la suciedad, el dolor, el ruido. Solo él, y algo que ardía dentro. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. No eran de tristeza. Ni siquiera sabía de qué eran. Solo salían, limpias, viejas, necesarias. «No vengo a pedir milagros», dijo en voz baja. «Solo quiero entender. Ayúdame a no rendirme, a no volver atrás». En ese instante, una ráfaga de viento cruzó la explanada. No era fuerte, pero fue suficiente para hacerle cerrar los ojos, y ahí, en ese instante breve, sintió otra vez esa paz antigua, como si una mano invisible le hubiera tocado el hombro. No hubo voz, no hubo palabras, pero por primera vez no necesitó ninguna. Cuando se puso de pie, las piernas temblaban, pero el corazón se sentía firme. Regresó al grupo, sin hablar. Luz lo miró y asintió en silencio. No hacía falta explicar nada. Esa noche durmió con el rosario entre las manos y soñó, no con Jesús ni con ángeles. Soñó con su madre sonriendo y él abrazándola sin miedo. El regreso a casa fue silencioso. Aunque el cuerpo de Ángel estaba agotado por la caminata, su mente seguía agitada. Había experimentado algo profundo en la basílica, algo que lo había conmovido más allá de lo racional, pero eso no significaba que sus problemas hubieran desaparecido. La enfermedad de su madre seguía ahí. El dinero seguía faltando. Y Memo no había desaparecido. No tardó en aparecer. 3 días después, al atardecer, lo encontró saliendo de la tienda de la esquina.
Ángel llevaba en la mano una bolsa con tortillas y un frasco de medicina que apenas había podido pagar. «Carnal, tenemos que hablar», dijo Memo, saliendo de entre dos coches estacionados. Ángel se tensó. Su primera reacción fue mirar a ambos lados, asegurarse de que nadie más estuviera cerca. «No tengo nada que hablar contigo. No te hagas el santo ahora, güey. Te esperé, me dejaste colgado». «No podía ir», respondió Ángel firme. «No es lo que quiero». Memo lo miró fijamente. Ya no había camaradería en sus ojos, solo decepción y una chispa de amenaza. «¿Sabes qué pasa con los que no cumplen? Que después nadie les cree, que después nadie los protege». ¿Protege de qué? Del mundo real, del hambre, de los que no perdonan. Ángel sostuvo la mirada. «Ya viví ese mundo, y no me vas a asustar». Memo se acercó un paso más. «¿Sabes que si te hubieras subido con nosotros esa noche, ahorita tendrías 10,000 en el bolsillo? ¿Y cuántas veces tendría que hacerlo después? Las que hicieran falta». Ángel apretó los dientes. Sentía que su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de rabia contenida. Porque sabía que Memo le estaba diciendo la verdad. No había salida fácil, solo caminos largos, difíciles, llenos de sacrificios. «No me busques más», dijo. «No voy a caer». «¿Y tu jefa? ¿La vas a sanar con fe?» «No, pero voy a intentarlo sin ensuciarme las manos». Memo bufó, dio media vuelta. «Eres más débil de lo que pensaba. Y tú, más vacío de lo que imaginé». Memo se detuvo por un segundo, pero no volteó. Se fue calle abajo, perdiéndose entre los coches y el ruido de la ciudad. Ángel caminó de regreso a casa con el corazón latiéndole fuerte. No podía creer que le hubiera hablado así, pero tampoco se arrepentía. Algo dentro de él le decía que ese momento había sido crucial. Una línea había sido trazada. Esa noche, la voz no vino. No hubo susurros. No hubo paz repentina. Solo silencio. Y fue eso lo que más lo desconcertó. Miró el altar. Apagó la luz. Se sentó en la cama, en la oscuridad, con los codos sobre las rodillas. «¿Por qué no me hablas ahora? ¿Por qué justo hoy, cuando más necesito fuerza?» No hubo respuesta. El corazón de Ángel se encogió. ¿Era todo ilusión? ¿Fue solo emoción? ¿Estoy solo? Las lágrimas llegaron sin aviso, no por debilidad, sino por cansancio, por la carga, por el peso de resistir. Se acostó sin decir más. Cerró los ojos, pero no pudo dormir. Al fondo del alma, una pregunta lo desvelaba. ¿Y si Dios ya no está escuchando? La madrugada envolvía las calles de Neza con ese silencio que no calma, sino que inquieta. Las farolas parpadeaban como si también dudaran de sí mismas. Ángel no podía dormir. El insomnio lo empujó a salir de casa sin rumbo, con una sudadera delgada, los bolsillos vacíos y la mente llena de preguntas. Caminaba sin prisa, como si buscara algo que no sabía nombrar. Pasó por el parque seco, por la tortillería cerrada, por el lote baldío donde solían jugar de niños. Todo estaba en sombras. La ciudad parecía sostener el aliento. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró frotándose el rostro. En una esquina, 3 siluetas se separaron de la oscuridad. No necesitó verles la cara para sentir el peligro. «Mira nada más quién anda solo», dijo uno con voz burlona. «¿Tú no eres el compita del Memo?», preguntó otro acercándose. Ángel retrocedió, pero no había a dónde correr. Las manos le sudaban. El corazón golpeaba su pecho como un tambor de guerra. «Solo vengo caminando, no busco broncas». «Pero las broncas sí te buscan a ti», respondió el tercero sacando algo del pantalón. Ángel se quedó quieto. No podía gritar, no podía pelear. Lo único que podía hacer era orar. Y ni siquiera estaba seguro de saber cómo. «Dios», susurró, «no me sueltes ahora». El primer golpe llegó seco, al estómago. Casi se dobló. Luego, una patada en la pierna. Los gritos se mezclaban con insultos, con amenazas. Uno lo empujó contra la pared, pero justo cuando sintió que se venía el golpe más duro, una voz fuerte y firme retumbó en la calle. «¡Ya basta, cabrones!»,
Los tres se giraron. Un hombre mayor, alto, con la cara curtida por los años y una mirada de fuego, avanzaba con paso decidido. Llevaba un bastón de madera en una mano y un valor inquebrantable en la otra. «Órale, lárguense de aquí antes de que les parta la madre», gritó. Los tipos dudaron, lo miraron, evaluaron y decidieron retroceder. Uno de ellos escupió al suelo antes de marcharse. «Pinche viejo loco». Cuando se fueron, el hombre se acercó a Ángel, que estaba en el suelo jadeando. «¿Estás bien, muchacho?» «Creo que sí, gracias». El hombre le tendió la mano y lo ayudó a levantarse. Luego sacó una botellita de agua de su mochila y se la ofreció. «Soy Salvador, pero todos me dicen Don Chava». «Ángel». «¿Y qué hace un ángel solo en estas calles a estas horas?» Ángel intentó reír, pero solo logró toser. «No podía dormir. Yo tampoco dormía cuando era joven. Pero era por culpa del alcohol, no de la conciencia». «¿Usted vive por aquí?» «No, yo ando en todo Nesa, a veces en Iztapalapa. Soy voluntario en un comedor comunitario. Damos desayuno, oración y oído a quien lo necesite». Ángel lo miró con curiosidad. «¿Un comedor?» «Sí, para gente que ha tocado fondo». «¿Te suena?» Ángel asintió. «Mucho. Entonces ven mañana, sin compromiso. Solo ven». Don Chava le dio un papel doblado con la dirección. «Si te salvaste hoy, no fue suerte, fue porque aún hay algo para ti». Ángel lo guardó en el bolsillo sin saber qué decir. Solo sintió que, por segunda vez en su vida, alguien había llegado justo a tiempo, y que tal vez esa no era coincidencia. La mañana siguiente amaneció clara, con un sol tímido entre las nubes, como si el cielo también dudara si salir del todo. Ángel despertó con el cuerpo adolorido por los golpes de la noche anterior, pero algo en su interior se sentía inquieto, no como ansiedad, sino como un llamado. Recordó el papel doblado que Don Chava le había dado. Lo sacó del bolsillo de la sudadera y lo leyó otra vez. «Comedor El Maná, esquina de Real de San Agustín, 8:0 AM, pregunta por mí». Miró el reloj. Eran las 7:15. Se vistió sin pensarlo mucho. Le dejó una nota a su madre con un «voy a buscar trabajo, regreso al rato», y salió. Al llegar, encontró una fila larga de personas esperando. Hombres de rostro endurecido por la calle, mujeres con niños pequeños, jóvenes con ojos apagados. El comedor era un espacio sencillo. Láminas, paredes de tabique, una cruz de madera al fondo y olor a arroz recién hecho. Don Chava lo vio llegar y levantó la mano. «Ángel, justo a tiempo, ponte un mandil, allá hay». Ángel dudó. «¿Yo? ¿Ayudar?» «Claro, ¿no viniste a comer, o sí?» «No. Bueno, no sé». «Entonces sí sabes. Vente». Se lavó las manos, se puso el mandil y comenzó a servir platos junto a otros voluntarios. Al principio se sintió torpe, fuera de lugar, pero a medida que pasaban los minutos, sus movimientos se volvieron más naturales. Había algo reconfortante en poner un poco de arroz caliente en una charola para alguien que te miraba con gratitud. «¿Quién hace la comida?», preguntó mientras ayudaba a limpiar. «Todos aquí echamos mano. Hay quienes pelan, quienes cocinan, quienes lavan. Cada uno hace lo que puede», respondió Don Chava. «Esto no es un restaurante, es un refugio». Ángel lo miró con respeto. «¿Y por qué hace esto?» «Porque una vez alguien hizo algo por mí. Yo era un borracho que dormía en la calle. Un día un señor se sentó a escucharme sin juzgarme. Me dio pan, me dio palabras y me dio fe. Fe en Dios, fe en mí, y después en Dios». Mientras fregaban los platos, Ángel escuchaba historias que lo marcaban. Un joven que había salido del reclusorio y ahora cocinaba todos los martes. Una mujer que había perdido a su hijo y encontraba consuelo sirviendo café caliente. Cada rostro tenía una historia, y cada historia era un espejo posible. Al terminar la jornada, Don Chava lo llevó afuera. «¿Qué sentiste?» Ángel lo pensó. «Paz, creo. Sentí que serví para algo». Ese es el principio del cambio, cuando dejas de pensar solo en ti y empiezas a ser respuesta para otros.
No pensé que una cuchara y un plato pudieran cambiar tanto. No es la cuchara, es el corazón que la sostiene. Ángel se despidió con un apretón de manos. Prometió volver. Mientras caminaba de regreso, algo lo acompañaba. No era música, ni ruido, ni palabras. Era esa presencia sutil, esa paz que no se explica, como si en medio de tanto caos hubiera encontrado un espacio donde su alma podía respirar. Esa noche, frente al altar, volvió a hablar en voz baja. Hoy no escuché tu voz, pero la vi en ellos. Gracias. Y mientras apagaba la luz, sonrió por primera vez sin miedo. Pasaron varias semanas. Ángel había integrado su rutina en el comedor comunitario. Cada día sentía cómo su alma se limpiaba un poco más entre platos, arroz y palabras compartidas. Su madre, aunque seguía enferma, notaba el cambio en él. Caminaba con más ligereza, hablaba con más calma, y ya no pasaba horas encerrado en la oscuridad de su cuarto. Una tarde calurosa, mientras servía pan con café, don Chava se acercó con una expresión seria. «¿Te busca alguien?» Ángel lo miró, confundido. «¿Quién?» «Un chavito del barrio. Trae algo para ti, está afuera». Salió al callejón y encontró a un niño flaco, de unos 12 años, con gorra y cara de susto. Le tendió un sobre arrugado. «Me dijeron que se lo diera a usted. Es de Memo. Está en el reclusorio Oriente». El corazón de Ángel dio un salto. Tomó el sobre, agradeció al niño y regresó a sentarse en una banca junto a la entrada. Tardó varios minutos en abrirlo. Sus dedos temblaban. Cuando por fin lo hizo, encontró una hoja escrita con tinta azul, con letra desordenada pero firme. «Ángel, no sé cómo empezar. Supongo que diciendo que la cagué. Me agarraron en un jale. Fue rápido. Ni siquiera pude correr, y la neta, desde que caí no dejo de pensar en ti. No por rencor, carnal, por vergüenza. Yo siempre te vi como alguien diferente. Aunque crecimos en lo mismo, tú tenías algo que yo nunca entendí. Tal vez era valor, tal vez era miedo de decepcionar. Pero ahora creo que era fe. Escuché por ahí que andas en un comedor, ayudando, que te salvaste de muchas cosas. Me alegra, y me duele, porque yo no supe frenar, no supe escuchar. Me dejé ir por el odio, por la envidia. Yo te ofrecí un arma. Tú encontraste otra salida. Y ahora que estoy aquí, con esta celda fría y los días iguales, lo único que me queda es escribirte esto, no para pedirte nada, solo para decirte que me perdones. No por lo que te hice, sino por lo que pude haberte arrastrado. Gracias por no caer conmigo. Con respeto, Memo». Las palabras lo golpearon con fuerza. Ángel se quedó inmóvil, leyendo la carta una y otra vez. La guardó en el bolsillo y, al terminar el turno, tomó el metro rumbo al reclusorio. Pasó el protocolo, las preguntas, la espera. Cuando finalmente vio a Memo, su amigo estaba más delgado, con el rostro cansado, pero los ojos sin odio. Se sentaron frente a frente, separados por un cristal. Memo levantó el teléfono. Ángel lo imitó. «No pensé que vendrías. Tampoco yo, hasta que leí tu carta». Silencio. «¿La leíste completa?», preguntó Memo con la voz ronca. «Sí, y no tienes que pedirme perdón». Memo bajó la mirada. «Sí tengo, porque si tú hubieras dicho que sí aquella noche, tal vez estarías aquí, o tal vez muerto. Eso también». Ángel respiró hondo. «Yo también fui cobarde, Memo. Tu oferta me tentó, pensé en decir que sí muchas veces, pero no lo hiciste, y tú tampoco estás perdido». Memo alzó la vista, sorprendido. «¿Crees eso?». «Lo sé. Hay alguien que aún te espera, aunque tú no creas en él». Memo se quedó en silencio. Luego, con voz baja, dijo: «¿Volverás?». Ángel asintió. «Sí, porque tú también mereces otra oportunidad». Al salir del reclusorio, sintió que algo se había liberado. No en Memo, en él mismo. Había perdonado y había sido perdonado. El padre Efraín lo esperaba en la entrada de la parroquia con una sonrisa tranquila,
de esas que no necesitan muchas palabras. Ángel llegó con paso firme, aunque por dentro las dudas todavía hacían ruido. «Gracias por venir, hijo», dijo el padre abriendo la reja lateral que conducía al patio interior. «No estoy seguro de por qué estoy aquí, la neta», confesó Ángel, «pero tampoco podía quedarme sin averiguar». «Eso basta. Nadie llega con todas las respuestas, solo con disposición». El retiro vocacional no era como Ángel lo había imaginado. No había sermones largos ni reglas estrictas. Había charlas honestas, momentos de silencio, caminatas, comidas compartidas. Todo giraba en torno a una sola pregunta: ¿para qué estás hecho? Durante 3 días, Ángel convivió con otros jóvenes de distintas partes de la ciudad. Algunos venían de familias religiosas. Otros, como él, arrastraban pasados complicados. Pero todos compartían algo: la sensación de haber sido tocados por algo que no podían explicar. Uno de los momentos más impactantes fue una dinámica en la que debían escribir en una hoja los nombres de las personas que les habían mostrado amor auténtico. Ángel escribió 3, su madre, don Chava y Luz, y entonces entendió algo. Él también quería ser eso para alguien, quería ser puente, refugio, voz. Una noche, mientras caminaba solo por el jardín del convento, levantó la vista al cielo estrellado y habló en voz baja. ¿De verdad quieres esto para mí? ¿Vestirme con sotana? ¿Dejarlo todo? Yo no soy como ellos. No tengo estudios. He pecado. Me equivoqué tantas veces. Cerró los ojos, esperando una respuesta. Pero esta vez no hubo silencio. Hubo memoria. Volvió a ver la noche en que escuchó su nombre en la oscuridad. La cara de Luz hablándole de esperanza. Las manos sucias en el comedor, las lágrimas de Memo, la sonrisa de su madre, y entendió. No se trataba de ser perfecto, se trataba de estar dispuesto. Al día siguiente, al terminar el retiro, el padre Efraín lo llamó aparte. «Ángel, te vi inquieto, pero también presente. ¿Qué piensas hacer?» Ángel bajó la mirada, apretó los labios y dijo: «Quiero intentarlo, no sé si tengo lo que se necesita, pero quiero caminar este camino». El sacerdote asintió, sin mostrar sorpresa. «Entonces demos el primer paso. No tienes que decidir todo hoy, solo el siguiente paso». Regresó a casa con el corazón encendido y el alma temblando. Le contó todo a su madre, que lo escuchó sin interrumpir. Al final, ella sonrió entre lágrimas. «Siempre supe que Dios tenía un plan contigo, hijo. Solo tenía que esperar que tú lo descubrieras». Esa noche, Ángel sacó la pistola de su cajón por última vez, la envolvió en el mismo trapo viejo y caminó hasta el puente del canal. La arrojó al agua sin ceremonia, sin despedida. El pasado se hundió en silencio. Volvió a casa con las manos vacías y el corazón lleno. Ángel había terminado su primer año como seminarista y decidió regresar al barrio que lo vio crecer, no como un extraño, sino como alguien que quería devolver lo que recibió. Caminaba por Tepito, Iztapalapa y Neza, llevando su testimonio a jóvenes en riesgo. Cada paso era una mezcla de recuerdos y esperanza. Los callejones seguían estrechos, los puentes oxidados, las calles llenas de charcos y grafitis, pero ahora Ángel veía más allá del caos. Veía potencial, veía rostros que podían cambiar si alguien les mostraba otra opción. Se acercó a un grupo de adolescentes sentados en la banqueta, algunos fumando, otros solo viendo pasar la vida. «Hola», dijo. «Me llamo Ángel. Quiero platicarles algo». Al principio lo ignoraron. Sus risas y miradas desafiantes lo desafiaban a retroceder, pero recordó las palabras de Luz. «Si respiras, perteneces». Así que permaneció allí, firme, sin juzgar. «Hace años, yo estaba como ustedes. Creía que no había salida, que la calle era todo lo que me esperaba. Pero me equivoqué. Hay caminos distintos. Hay manos que se extienden para ayudarte, no para atraparte». Algunos comenzaron a escuchar. Otros cruzaron los brazos, pero ya no se reían. La curiosidad vencía la incredulidad. Durante la semana, Ángel visitaba casas, plazas y parques. Contaba su historia con honestidad. Los días oscuros,
la voz que escuchó en la noche, la decisión de no tomar el camino fácil, los voluntarios del comedor, el perdón de Memo. Cada historia era un puente para los jóvenes, cada palabra una chispa que podía encender algo en sus corazones. Su madre, doña Tere, aunque cada vez más débil, lo acompañaba en varias ocasiones. La escuchaban rezar con él al final de cada encuentro, sus manos temblorosas entrelazadas con las de los jóvenes. Ellos sentían la calidez y la sinceridad que ella irradiaba. Ángel veía el efecto en los chicos. Algunos dejaban de consumir sustancias por unas horas, otros asistían a los talleres improvisados, otros simplemente empezaban a soñar. Todo pequeño, pero todo valioso. Una tarde, mientras regresaba del parque, un adolescente se le acercó y le dijo: «Gracias, hermano. No sabía que alguien podía creer en mí». Ángel lo miró con suavidad. Todos merecen a alguien que crea en ellos. Nunca olvides eso. La voz que había escuchado en su cuarto años atrás ya no le hablaba de forma audible, pero la sentía en cada sonrisa que encontraba, en cada mano que se estrechaba, en cada corazón que parecía abrirse a una posibilidad distinta. Regresó a casa esa noche. Su madre dormía. Se arrodilló frente al altar como tantas veces y susurró: «Gracias por darme fuerzas para llevar tu palabra. Gracias por permitirme ser luz, aunque pequeña». La habitación estaba en silencio, y aunque la voz no llegó como antes, Ángel comprendió que la había escuchado en todos aquellos rostros, en Memo, en los jóvenes del barrio, en su madre, en cada alma que había tocado. «Esto es lo que querías para mí», dijo. «Ahora entiendo». Sonrió, cerró los ojos y sintió paz. La vida en el barrio seguía dura, el peligro seguía al acecho, pero él sabía que su camino estaba claro. Jesús no solo estaba en su cuarto, sino en cada rincón donde alguien decidía levantarse y continuar. Y así Ángel encontró su propósito. Doña Tere había pasado sus últimos días en paz. Ángel la acompañó hasta el final, sosteniéndola de la mano mientras cerraba los ojos por última vez. La tristeza era inmensa, pero también había un alivio silencioso. Ella se fue sin miedo, rodeada de amor, y él había cumplido su promesa de cuidarla. Se quedó junto a su cama, respirando hondo, dejando que cada lágrima cayera sin prisa. Después del funeral, caminó solo por la ciudad. Las calles le recordaban todo lo que había pasado: el miedo, las decisiones difíciles, la soledad y, sobre todo, la voz que lo había guiado. Se detuvo frente a un muro grafiteado con frases de lucha y esperanza y por primera vez sintió que podía sonreír sin culpa. Regresó a su cuarto, el mismo donde había escuchado su nombre años atrás. Miró el altar, la Biblia vieja de su abuela, el rosario que aún sostenía entre sus manos. Respiró profundo y susurró: «Gracias por todo, por no dejarme solo, por mostrarme el camino». No había necesidad de palabras más grandes. La paz que llenaba la habitación era suficiente. Ángel recordó a Memo, a Luz, a Don Chava, a todos los jóvenes que había encontrado en su camino. Cada uno era testimonio de que la vida podía cambiar, que la fe no era un simple concepto, sino una fuerza activa, y que él podía ser parte de esa fuerza. Se sentó frente a la ventana. La ciudad vibraba con su caos habitual: sirenas, risas, pasos apresurados. Pero Ángel ya no temía el ruido ni la oscuridad. Ahora entendía que los momentos difíciles no eran castigos, sino pruebas para fortalecer el corazón. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Palabras simples, sinceras, historias de miedo, de errores, de esperanza y redención. Historias que podrían inspirar a otros, que podrían tocar almas que se sentían perdidas. Mientras escribía, sintió que la voz, aunque silenciosa, lo acompañaba, no como antes, sino en la certeza de que estaba haciendo lo correcto. «Debo seguir adelante», murmuró. «Por mí, por los que aún buscan luz». El sol empezaba a filtrarse por la cortina. Ángel cerró los ojos por un momento, respirando la mezcla de polvo y esperanza en el aire. Recordó la pistola que había tirado al canal años atrás.
símbolo de todo lo que había dejado atrás, todo lo que podía ser y no ser a la vez. Luego se levantó, con la espalda recta, el corazón firme. Salió del cuarto con paso decidido, dispuesto a continuar su misión, a compartir su historia, a ser guía para quienes necesitaban escuchar que la vida podía cambiar. Que siempre hay oportunidad de redención. Antes de cerrar la puerta, volvió a mirar el altar y sonrió. Gracias, Jesús, por no rendirte conmigo. Y mientras salía hacia la ciudad, un último pensamiento cruzó su mente. No estás solo. Nunca lo estuvo. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Y mientras sigues con nosotros, haz clic en el video sugerido que aparece en pantalla. Tu próximo viaje de esperanza te espera.